tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a la FILICA, la Feria Internacional del Libro de Ica Abraham Valdelomar. En esta cuarta edición 2021 estamos listos para iniciar la jornada de hoy con dos grandes presentaciones y vamos a iniciar con uno de los libros más vendidos de este año y que sin duda es parte de una gran investigación periodística a cargo de Christopher Acosta, periodista y escritor, egresado de la Facultad y Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de UPAO y jefe de Unidad de Investigación de Latina. Él ganó un galardón en los Premios Nacionales de Periodismo que se llevan a cabo cada año con el fin de reconocer a lo mejor del periodismo peruano. Y es autor del libro Plata como Cancha, un libro que hoy vamos a conversar, vamos a dialogar y que por supuesto el público va a poder participar a través de esta fílica con sus preguntas que nos vayan dejando en las redes sociales, desde donde estamos transmitiendo, en el Facebook y en el Instagram. Y, por supuesto, hemos invitado a otro gran gestor cultural y también periodista peruano desde Trujillo. Está con nosotros Cojitume, que es además también editor de un importante sello, y que va a estar a cargo de esta entrevista con Christopher, que nos va a contar un poco más acerca de este interesante libro que nos ha abierto quizás muchas miradas hacia ese submundo de la política y el poder, ¿no? Así que no se lo pierdan porque esta entrevista va a estar muy buena con esta presentación en la Fílica que tenemos programada para hoy. Adelante, Christopher, bienvenido a la Fílica. ¿Cómo estás? Hola Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Coqui, ¿cómo te va? Un gusto verte también. Muy contento de compartir con ustedes sus comentarios, también sus preguntas si las hubiera sobre el libro Plata como Cancha. Que en efecto, como has dicho en la presentación, es un libro que creo yo, gracias principalmente a su protagonista, el señor César Acuña, ha tenido especial relevancia, sobre todo en esta última campaña electoral, ¿no? Yo lo que quisiera es poder conocer, digamos, sus comentarios, sus preguntas. Yo estoy atento a conocer, digamos, su crítica, qué les ha parecido sobre el libro y básicamente sobre eso conversar. Claro que sí, por supuesto, y para eso hemos invitado también a Cojitume, a quien saludo y a quien dejo en el uso de esta conducción. Adelante, Coqui. Muchas gracias, Lady. En primer lugar, felicitarte por este gran trabajo, por este ímpetu que le pones a las cosas, haber creado una feria para Ica, ser parte de este grupo humano que le da a Ica una feria de nivel, realmente es admirable. Y yo te felicito, Lady, porque no solo eres una buena escritora y buena periodista, sino que a tu labor cultural le sumas ahora el ser decana del Colegio de Periodistas de Ica. Estamos ante un personaje de lujo realmente. Te felicito, Lady, y espero que las actividades culturales continúen para esta hermosa región de nuestro país. También saludar a Christopher. Posiblemente haya sido en estos últimos días, durante la campaña política, uno de los periodistas más entrevistados, ¿verdad? Obviamente, por un trabajo que no es un trabajo que a cualquiera le podría parecer coyuntural, antojadizo. Algunos podrían decir hasta que Christopher Acosta construyó un libro a última hora para presentarlo en campaña y vender más, cosa que no es cierto. Yo a Christopher le sigo los pasos hace mucho tiempo como periodista de investigación y yo participé con él cuando él nos dictó un pequeño taller de investigación en Trujillo. Y desde ahí veíamos pues la calidad periodística de Christopher, y este trabajo pues es un trabajo que él mismo lo ha manifestado, tiene un periodo de investigación de aproximadamente 10 años, ¿no? No es un libro antojadizo, ni un libro sacado a última hora, es un trabajo periodístico admirable. Bien, voy a dar algunas apreciaciones, algunos comentarios, contar algunas cosas respecto a este libro y luego me gustaría hacerle algunas preguntas a Christopher, en tanto el libro ya se ha venido presentando en algunos lugares. Sin embargo, que creemos que una conversación con el autor sería provechoso
provechosa para que el público que nos sigue, los seguidores de la FIL-ICA, conozcan un poco más lo que hay detrás del libro, ¿verdad? Bien, Plata como cancha, debo decirles una cosa, nunca en estos últimos años no ha habido un movimiento de adquisición de libros tan grande como Plata como cancha. Yo recuerdo que el último fue Llámalo Amor si quieres, de Toño Angulo Daneri, que escribió un libro de perfiles muy sabroso y donde estaba incluido un perfil hacia Aya de la Torre, ¿no? Es un perfil exquisito, sabroso, y que los apristas lo tomaron a pecho y quisieron vengarse del autor, lo agarraron a tomatazos, y entonces eso permitió pues que el libro se venda en cantidades, ¿verdad? Fue el libro más vendido de la feria de Trujillo. Y con este libro recién yo lo he venido a saborear directamente, porque yo tengo una pequeña librería en Trujillo y obviamente pedimos el libro para distribuirlo en la librería y pedimos poco en realidad. Sin embargo, cuando cuelgo en mi Facebook personal, cuelgo de que ya habían llegado los libros, inmediatamente empecé a recibir llamadas, mensajes, pidiendo costos, diciendo de que cómo podían adquirir, que hacia dónde se dirigían, y realmente fue una avalancha. Fue una avalancha y no solo, yo pensé que solo lo iban a comprar periodistas interesados en el trabajo de Christopher, porque además no es solo un libro que desnuda a un personaje, sino también nos da grandes lecciones del periodismo de investigación, sino también gente común y corriente, jóvenes, personas interesadas, incluso personas que llegaban a comprar libros para sus hijos, para el plan lector de los colegios, y veían el libro en la mesa de novedades, decían, uy, este libro de Plata como cancha, ¿cuánto está? Ya, dame uno. Y así, entonces hubo un movimiento tal en la librería que realmente me parecía increíble, y entonces el libro cumplió con su cometido, ¿no? Dejar Plata como cancha para la librería, ¿no? No tanto, pero sí tuvimos un fuerte movimiento. Y eso traigo a colación porque posiblemente ustedes dirán, pero lo de Acuña en Trujillo ya se sabe, lo de Acuña respecto a su fortuna, respecto a sus temas íntimos, ya Trujillo lo conoce, y en realidad no conocía nada hasta la aparición de este libro. Obviamente eran cosas que los trujillanos escuchaban de terceras personas, de fuentes lejanas, eran chismes, eran trascendidos, eran secretos a voces, que sin embargo el libro efectivamente como un juego de rompecabezas se ha ido armando con precisión. Y diríamos entonces que este libro viene a poner sobre el tapete realmente lo que hay detrás del personaje. Sí es entonces el éxito del libro sí tiene una base en el sentido de que los lectores han querido enterarse de primera fuente, porque en este caso Christopher ha echado mano a expedientes judiciales, a investigaciones, a recortes periodísticos, y entonces todo lo que se dice acá tiene un sustento, y entonces ahora sí podemos decir a ciencia cierta que algunos trascendidos o secretos a voces del personaje son reales, son ciertos. El libro tiene algunas piezas y todas las piezas, todos los capítulos realmente son de colección, porque no solo se narran los hechos que han ocurrido, sino que sobre todo son joyas sabrosas para una lectura realmente que tú te quedas enganchado con el libro. Yo recuerdo que lo leí de un tirón y algunas cosas que ya sabía las comprobaba, pero otras me llevaban a cosas tan
que hoy podrían parecer inverosímiles. Respecto, por ejemplo, se me viene a la mente lo de que el APRA prácticamente le da la varita mágica y hoy es su peor pesadilla en Trujillo, ¿no? Cuando les venden el terreno, que efectivamente yo recuerdo aún cuando era un campo deportivo de tierra, ¿no? Y que ellos le venden, finalmente es la base para el imperio de César Acuña, que luego les gana las elecciones en Trujillo, rompe el sólido norte y el APRA pasa a ser el partido político que pasa a un segundo plano. Es decir, cosas así. El libro va describiendo hechos, la cosa más saltantes del personaje, en este caso César Acuña, pero te va dando datos sabrosos, le va dando giros a las historias y cada párrafo te va llevando de sorpresa en sorpresa. Eso es lo valioso del libro. Eso es lo valioso del libro. A mí me gusta leer mucho lo que es periodismo narrativo, a pesar de que yo me muevo más en el tema de la literatura, pero tengo una pequeña biblioteca especializada en periodismo narrativo y realmente son pocos los libros de este corte que te llevan a esas sensaciones de ir de sorpresa en sorpresa, como en un laberinto te va metiendo y entonces tú vas sacando unas conclusiones que dices, oye, entonces esto era lo que había detrás realmente. Ahí también se nota un trabajo arduo, paciente de investigación, porque hacer periodismo de investigación es difícil y en el Perú mucho más. Entonces, se nota que Christopher ha hecho un despliegue tremendo en cuanto a la investigación, porque encuentra datos precisos, encuentra datos que no necesariamente están en un expediente judicial. Para ello, ha tenido que entrevistar a gente cercana, seguramente ha escuchado a ex empleados de César Acuña, a gente que antes ha estado dentro de su círculo, y eso le ha llevado a armar diversas piezas del rompecabezas. Y sin embargo, hay yo creo una línea directriz en el libro, que es cómo César Acuña ha logrado construir todo un imperio, un poderío económico y ahora político, pero no con buenas artes. Siempre ha estado detrás de muchas de sus decisiones una cosa que es muy peruana y que él lo ha utilizado al máximo, ¿no? Que es el arreglo el arreglo bajo la mesa. Por ejemplo, para librarse de esa gran piedra en el zapato que fue el plagio del libro de su maestro, Otoniel, y tuvo que arreglar, ¿verdad? Tuvo que arreglar con una fuerte suma de dinero no lo dice, pero se supone que el hijo extramatrimonial, que antes se decía de que era producto de una cuestión violenta respecto a la chica de 16 años con la que tuvo el hijo, se desliza que fue parte de un arreglo y no sorprendería porque es el modus operandi. Realmente cuando tú te das cuenta, cuando tú lees el libro te das cuenta que es el modus operandi. Entonces ahí se me vino una sonrisa porque durante la última campaña electoral, donde salió magullado prácticamente, sus defensores decían, pero claro, lo envidian porque, a mí me lo dijeron, lo envidias porque él tiene plata y tú no, como si eso fuera pues signo de superioridad, ¿no? Entonces, y yo sonreía y decía, de repente en el Perú, bajo esas formas, no es tan difícil hacer plata, ¿no? No es tan difícil hacer plata. Y muchas cosas se han contado que posiblemente Christopher, por cuestiones de que no se puede probar, de que no hay una fuente que lo sustente, no se dice en el libro, pero son cosas graves que se dicen respecto al personaje. La investigación es muy buena, la investigación periodística es rigurosa,
se nota que en este caso Christopher se ha exigido al máximo, pero yo me quedo también con la forma como Christopher ha narrado en este libro. Eso es lo que a mí también me interesa. Un libro no necesariamente tiene que ser explosivo por lo que contiene, sino por la forma como se narra. Yo creo que este libro debe... Ya pasó la campaña electoral, ya no estamos en esa fiebre electorera, pero este libro debe seguirse leyendo, no solo por los estudiantes de periodismo para que sepan cómo se hace un verdadero trabajo de investigación, sino sobre todo que se le dé leer a los jóvenes de ahora y a los que vendrán, para que vean en este libro el reflejo de nuestro país, de una época en nuestro país, y que nos sirva para reflexionar como peruanos y para desterrar toda forma de corrupción, de arreglo, diríamos así, de la famosa, la peruanada, la criollada, que nos está llevando cada vez más al descalabro. Hace poco conversaba con un amigo, justamente preocupado por la situación política que vive el Perú, y me decía que la economía va a quedar mal después de esta pandemia, después de todo lo que estamos pasando, y él me decía, yo sería la idea de que el Perú se endeude a lo máximo para traer desarrollo, pero lo que a mí me preocupa, y lo que realmente por lo que muchos no están de acuerdo con que el Perú se endeude como otros países desarrollados, que son desarrollados porque se han endeudado bien, es porque la mitad de ese dinero que va a llegar como inyección, como préstamo, se lo van a llevar los corruptos. Entonces, si existe la corrupción, si existe la criollada a estos niveles, si existen los arreglos a estos niveles, obviamente estamos ante un callejón sin salida, y para eso deben servir libros como este, libros como Plata como Cancha, libros muy bien escritos, libros con investigaciones extraordinarias y que nos van a hacer reflexionar como país. Yo creo que estamos ante un saludable nivel de periodismo en diversas partes del país. Si bien es cierto, se le hace mucha crítica al periodismo, cada cierto tiempo por personajes inescrupulosos se les pone al periodismo, a los periodistas como los malos de la película. Sin embargo, nos devuelven mucho la esperanza periodistas como Christopher y como muchos otros que están haciendo un trabajo que en el Perú de por sí ya es peligroso y también muchas veces difícil. Este libro es un libro para quienes quieran conocer el rostro de nuestro país, para quienes quieran conocer de buen periodismo y también para quienes quieran saber de cómo están escribiendo los periodistas del nivel de Christopher Acosta. Yo realmente felicito a Christopher y yo quiero ahora hacerle algunas preguntas para que él un poco nos ilustre y también nos cuente algunos pormenores. Y yo quisiera empezar por el final, más bien por las consecuencias de... hubieron cosas tan anecdóticas. Yo a veces considero de que César Acuña es enemigo de sí mismo. Se da cada autogolpe, cada cierto tiempo, que realmente decíamos entre amigos, oye, Acuña no tendrá asesores, o será que sus asesores están pintados en la pared y él hace lo que quiere. Pero realmente hacer cosas que finalmente le van a ir en su contra es una cosa que no entiendo. Bueno, sí entiendo leyendo el libro, ¿verdad?
pero me gustaría conocer esto, el hecho de que cuando sale el libro, haber pretendido denunciar a la editorial y al autor por el hecho de que estaba patentado el título, ¿no? O la frase plata como cancha, a mí me llenó de mucha curiosidad. Cuéntanos un poco lo que hubo después de la publicación del libro, Christopher. Sí, Coqui, primero agradecerte por tus comentarios tan amables sobre el libro. En verdad es halagador escuchar comentarios como los tuyos. Te agradezco mucho tu comentario, tu análisis sobre el libro y es un honor que lo hayas podido leer y lo hayas podido disfrutar además. Bueno, sí, el libro, como tú has mencionado, una vez que sale publicado, en verdad estuvo como unas 3 o 4 semanas, digamos, ya en librerías, rotando con bastante aceptación del público, encabezando algunas listas de los libros más vendidos en las librerías de Lima. Y es en medio de ese, digamos, de ese éxito editorial que consigue el libro muy rápidamente, que nos enteramos de una cosa, ¿no? A mí me llega, yo salgo Coqui todos los días muy temprano a correr, a las 7 de la mañana, quizá un poco antes ya estoy corriendo, y al volver a casa, tipo 8 y media, el vigilante del edificio me dice, le ha llegado un documento de Indecopi. Entonces me pareció rarísimo, ¿no? Subo a la casa, abro el sobre, reviso y era en efecto una demanda, nada menos que del señor Acuña, interpuesta ante Indecopi. Entonces, yo no entendía mucho, porque digamos, yo suponía, como en verdad me venían advirtiendo algunas fuentes que tengo, incluso hasta ahora en el partido, que había una intención del señor Acuña de demandarme, y yo suponía, como todo periodista, que probablemente me demande, no sé, por alguna frase, alguna arista, algún episodio del libro que no le haya gustado, que crea él, que digamos no ha sido documentado o que sea incluso una mentira, ¿no? Me hubiera parecido que incluso válido y legítimo que haga algo así, ¿no? Porque, digamos, nos movemos dentro de un sistema democrático que tiene una serie de instancias que le permiten a una persona que se considera agraviada presentar demandas de este tipo. Mi sorpresa fue, en efecto, recibir la demanda y ver que no me estaba demandando por ninguna línea ni por ninguna palabra empleada en el libro. Me demandaba por el uso de la frase plata como cancha que el señor Acuña se roga como propia, ¿no? Y es en ese momento que yo, digamos, llamo al editor, al gerente editorial de Penguin Random House, le digo, ¿y me ha llegado esto? ¿Les ha llegado a ustedes esto también? Y me dice, déjame ver porque estamos en teletrabajo, y le reportan luego en vigilancia de la editorial que también les había llegado la demanda y que éramos codemandados en este absurdo que intenta defender el señor Acuña en Indecopi respecto a que él tiene la propiedad intelectual o los derechos de registro sobre la frase plata como cancha, ¿no? Entonces, en verdad, yo cuando vuelvo a hablar de esto nuevamente no me dejo de sorprender, ¿no? Por el arrojo, ¿no? Por la temeridad de hacer algo de ese tipo. Y en efecto, el señor Acuña, para ser justos, inscribió en algún momento derechos sobre el uso de la frase plata como cancha en el rubro publicidad ligado a su nombre. Jamás lo inscribió en el rubro editorial. Tú sabes que cuando uno inscribe alguna frase o alguna marca, tienes que indicar en qué rubro es que reservas ese derecho de uso, y él no lo empleó nunca en el rubro editorial, que es donde el libro, por supuesto, tiene cabida. Entonces, ahorita estamos básicamente en un proceso legal, la editorial y yo como autor del libro, en el que nuestros abogados, por supuesto, están exponiendo nuestros argumentos de por qué sí estamos, digamos, habilitados a usar tal frase, que además es de uso común, y ahí si quieres entramos a una discusión de quién creó la frase, que definitivamente no es el señor Acuña. Pero yendo por el lado que tú mencionas respecto a que pareciera que constantemente este político se está metiendo autogoles, pareciera ser el último de aquellos, ¿no? Porque en efecto lo que él ha conseguido con la demanda fue básicamente que el libro entre a reimpresión un par de veces más a raíz de la demanda. El libro va por su 4ª reimpresión, o sea, hay un quinto tiraje en librerías ya en apenas 2 meses. Y nada, nosotros vamos a seguir defendiendo en Indecopi, donde corresponde, el derecho de que el libro se llame como
como fue bautizado, ¿no? No hay en el uso de esa frase ningún agravio, y lo que yo siempre me pregunto es, si el libro fuera positivo para sus fines políticos, si el libro fuera un retrato amable de lo que él quisiera que realmente se cuente de él, ¿hubiera él puesto la demanda? Yo lo dudo, ¿no? Más bien la demanda claramente es un intento de censurar una investigación periodística, solicitando además el decomiso de los libros, ¿no? De las librerías. O sea, imagínate, pues, Coqui, no sé, de pronto medio centenar de policías requisando las librerías de todo el Perú para que este libro no se distribuya. Es algo tan absurdo, ¿no? Y bueno, esa fue como la cereza en el pastel, o digamos el último empujoncito que el libro necesitaba para que se termine de popularizar, ¿no? Y finalmente ha jugado, si quieres verlo en términos comerciales, tú eres editor también, le dio la última patadita que necesitaba el libro para que pueda seguir haciéndose conocido entre el público que lo sigue demandando, ¿no? Sí, realmente me sorprendió, porque efectivamente yo pensé va a denunciar dije de repente lo denuncia por difamación, calumnia, qué sé yo, pero nadie veía venir la denuncia, porque además es una frase muy popular. Yo lo he escuchado desde niño, ¿no? Cuando quieres referirte a algo, no, yo tengo plata como cancha, o hay una cosa cuando es en abundancia y como cancha. En la sierra de donde él proviene es muy usada esa frase, ¿no? Y en todo caso, no veíamos venir por ahí el asunto. Significa pues que el hombre anda despistado en todo. Sin embargo, también nos hace conocer mucho al personaje. Y también una de las cosas que a mí me sorprende es, efectivamente, cuando está ante cámaras, lo hemos visto en el debate, el personaje pues se reduce. No lo digo por su tamaño, sino el hombre empieza a trastabillar, se le cruzan las palabras. Entonces, Christopher, ¿cómo crees tú que en este caso César Acuña haya construido todo lo que conocemos de él, sobre todo en el ámbito político? Porque quieras o no, César Acuña ya es un referente, para bien o para mal, en la política peruana. Entonces, ¿qué han logrado indagar respecto a su trato con la gente común y corriente? Porque supongo que en su vida cotidiana, en su vida empresarial, no es el mismo que nosotros vemos reducido a un meme, ¿verdad? Entonces yo creo que tú debes tener información de primera mano respecto a eso. Sí, bueno, yo creo que Acuña y Alianza para el Progreso en efecto han tenido un éxito relativo, yo diría incluso importante, ¿no? En los últimos procesos electorales municipales, regionales, incluso en las elecciones generales, como esta última, en la que ha sacado además una quincena de congresistas, que no está nada mal, ¿no? Pero yo creo, Coqui, que cuando tenemos que hablar del éxito político de Alianza para el Progreso, no podemos dejar de hacerlo sin hablar de la inversión de los millones de soles que le significa a Alianza para el Progreso conseguir esos resultados, ¿no? Hay un académico, Rodrigo Barnechea, que escribió un libro muy interesante y que yo cito además en el mío, que se llama Becas, Bases y Votos, que hace un ejercicio muy interesante. Él divide el presupuesto, los millones que Acuña ha invertido hasta ahora en sus campañas electorales, entre el número de votos que consigue. Y consigue con eso una estadística muy interesante, determinar que el de Alianza para el Progreso es el voto más caro del Perú. No es el voto que cuesta más conseguir. Hay partidos, y hablemos para ser súper actuales, como el de Pedro Castillo, que ha reportado una campaña que no ha costado más de 30.000 soles, que consigue resultados nacionales muchísimo mejores, ¿no? Y que por tanto la rentabilidad, digamos, de esa inversión es superior completamente a la de Acuña. Entonces no podemos dejar de hacer ese análisis siempre relacionándolo a la inversión. La pregunta es más bien, o debería ser, que si Alianza para el Progreso no tuviera un mecenas como Acuña, por llamarlo, digamos, de manera muy polite, ¿no?
¿conseguiría los mismos resultados electorales si Acuña no fuera un hombre rico y no invirtiera tanto dinero en su campaña electoral? Yo lo dudo realmente, ¿no? Porque aparte, Alianza para el Progreso, y esto no es un secreto, está compuesto pues por lealtades que tienen básicamente a la relación laboral, contractual que se tiene con el dueño del partido, su máximo lazo de lealtad o fidelidad, ¿no? Mientras hay partidos que construyen, digamos, lealtades, llaman a cuadros, ya hay digamos, un nivel de convencimiento de ideas. En Alianza para el Progreso, buena parte de sus congresistas, de sus dirigentes, de sus presidentes de comité o gente que tiene algún tipo de cargo dentro del partido, mantiene una relación laboral con la Universidad César Vallejo, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, hay en ese vínculo contractual el principal lazo de fidelidad, de lealtad política, con lo cual Acuña, César, tiene siempre la sartén por el mango, ¿no? Sí, efectivamente, y nosotros lo vemos acá, sobre todo acá en Trujillo se ve mucho, las campañas son millonarias, gente trabajando exclusivamente en las campañas a tiempo completo. Sabemos pues de muchos periodistas que trabajan en su universidad, sabemos de políticos que no aceptan tragarse el sapo de Alianza por el Progreso por amor a la política o por la propuesta política que exhibe, sino básicamente porque son contratados en altos cargos en la universidad o como docentes. Eso es un modus operandi que todos sabemos y que es cierto además. Christopher, has conversado con mucha gente, hay también partes sabrosas que cuentan cosas aparentemente irrelevantes, pero que nos ayudan a construir el personaje y nos ayudan a entenderlo respecto a los pasos que va dando a lo largo de su vida. Por ejemplo, eso de ser un comprador compulsivo y exquisito, el hecho de comprarse una casa donde se pasean las estrellas de los grandes equipos de España, el hecho de comprarse ternos que cuestan por encima de los $30,000, cosas así que nos pintan mucho el personaje. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo que te ha costado más investigar respecto al personaje? Mira, yo creo que hay dos capítulos del libro que han sido los que a nivel de investigación han sido más complejo documentar. Yo creo que el primero, el más complicado, ha sido el que se construye básicamente con información que se recoge en Madrid, en España, ¿no? Y es el referido a la historia de cómo Acuña consiguió retener su título de doctor pese a la decisión que la propia universidad que se lo había otorgado había tomado, ¿no? La Universidad Autónoma de Madrid había decidido, no solamente había, digamos, concluido una investigación determinando que Acuña había plagiado la información de su tesis, sino que había tomado la decisión de retirarle el título. Pero Acuña, digamos, consigue con dos superabogados, el abogado de Messi nada menos y el abogado de la realeza española, retener el título que la universidad estaba decidida a retirarle. Entonces aquí nuevamente vamos, yo cuando investigaba este libro, había momentos en que yo simplemente como que me detenía a reflexionar, a decir, oye, ¿qué tal poder para incluso ir contra la decisión de tu propia universidad? O sea, yo no me imagino, digamos, probablemente el poco cariño que la universidad debe tenerle a César por el simple hecho de conseguir él en vía judicial y luego a través de esa comunidad autónoma de Madrid, que es el foro donde él retiene el título, prácticamente burlar una decisión académica propia, ¿no? de esta institución. Ese capítulo me costó mucho documentarlo, investigarlo, básicamente porque había que viajar hasta allá y hablar con funcionarios de la universidad, un poco a cucharearlos y a conocer, a entender primero qué había pasado de manera verbal y luego a documentar todo ese festín documental que había conseguido armar Acuña para retener el título. Y hay una segunda parte de la historia de este libro que, pese a que puede considerarse para algunos la más superflua, es también una de las que me costó más documentar, que es el hecho de el capítulo que está dedicado a sus relaciones afectivas, ¿no? A la historia del divorcio con Rosa Núñez
que es el pretexto para entrelazar las diferentes historias de amor que el personaje ha construido a lo largo de su vida, porque había ahí una barrera, digamos, de confianza que vencer, ¿no? Había que convencer a algunas fuentes del entorno más íntimo a contarte cosas incluso personales, que yo creo que incluso en ese capítulo que aborda sus afectos, su vida sentimental e incluso privada, yo considero que el libro, pese a llegar a ese nivel de intimidad, es justo con el personaje, incluso al determinar qué información comparte y qué información no. Porque, por supuesto, los periodistas mantenemos en reserva información que consideramos que no es periodísticamente de interés público, y digamos que hay en este libro también un trabajo de decisión respecto a qué es, digamos, necesario que se conozca dentro de lo posible y qué no, porque simplemente está dentro de su vida privada, ¿no? Entonces, ese fue el segundo capítulo, Coqui, que me costó también un poco más documentar y escribir. Christopher, han surgido algunas preguntas. Bueno, ya en estos últimos minutos, lamentablemente el tiempo se pasa tan rápido, pero ha sido tan revelador esta entrevista, Coqui, Christopher. La verdad que el público nos ha preguntado varias cosas. Vamos a tratar de sintetizar un poco las preguntas. Nos dice José, ya que conoce tanto a Acuña, ¿qué crees que haya sentido al perder por tanto margen contra su paisano cajamarquino Pedro Castillo, habiendo invertido tanto en su campaña y Castillo tampoco? Esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que, por supuesto, mucha decepción, y yo creo que también se debe sentir muy sorprendido, ¿no? Porque cuando hablamos de César Acuña Leyvi, no hablamos solamente de una persona natural, digamos, un individuo. Cuando hablamos de César Acuña, hablamos de un pequeño sistema de poder compuesto por una serie de lealtades y de personas que lo arropan, que está básicamente gente distribuida entre su partido y su universidad, incluso en menor escala también en su familia. Entonces, cuando yo hablo de César Acuña, en casos como este, hablo como de este pequeño universo de personas que tienen a un Dios al que alaban y al que, digamos, convencen incluso de cosas aparentemente a veces sin sentido. Entonces yo creo que mucha de esta gente, de este círculo de confianza, probablemente le ha hecho creer muchas veces que tenía posibilidades de convertirse en presidente, y lo ha llevado básicamente a esta inversión millonaria también, que es algo que había repetido ya en la campaña anterior, ¿no? Entonces yo creo que esa decepción no debe ser solamente suya, sino también de toda esta gente. Y como tú dices, lo que ha hecho el profesor Pedro Castillo, al margen de que nos guste o no su plan de gobierno, a mí personalmente me parece un absurdo ese plan de gobierno, pero lo que ha conseguido electoralmente es épico, ¿no? Ha conseguido un primer lugar, por supuesto, apenas con un 12%, pero que le ha sido suficiente para pasar a una segunda vuelta, básicamente recorriendo el país e invirtiendo, pues, una milésima parte de lo que había invertido el señor Acuña. Nos pregunta también Javier, más allá de la coyuntura electoral, ¿por qué crees que han aparecido tantos libros de investigación política y por qué aparecerán justo ahora y quizás no antes para poder analizar mejor a nuestros candidatos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo celebro más bien que en el Perú empiece a haber como una tradición de publicación de libros periodísticos en medio de campañas electorales. Esto es muy común digamos, en todo el mundo. En América Latina, buena parte de la publicación de libros en este país son libros periodísticos, ¿no? De contenido político, de investigación periodística. Yo creo que en el Perú empieza a florecer una pequeña industria, o no lo llamaría ni siquiera industria, una pequeña corriente de publicaciones periodísticas, de iniciativas periodísticas que toman o que han encontrado en el libro un formato amigable y suficiente para poder abordar temas que no pueden concluirse en un reportaje de televisión ni en un reportaje escrito, ¿no? Entonces, yo puedo comprender desde el lado de los políticos como que esa sospecha que puede existir de por qué sale el libro ahora, pero digamos, Plata como Cancha no es el único libro político que ha salido en medio de elecciones, ¿no? Hay por lo menos 5 libros que se han publicado entre diciembre y abril, ahora último ha salido incluso uno ya hacia la última parte de la campaña. Entonces yo celebro que haya como esta corriente naciente de periodistas
interesados en abordar personajes políticos y, digamos, arropar información de una manera que le permita al lector también, ojalá, terminar de definir su voto. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, y por último, una pregunta de María José nos dice si algo dejó Acuña en esta campaña es ser un gran inspirador de memes. ¿Le has visto alguna virtud en su campaña? ¿A la campaña o a él? Bueno, a él, ¿no? Candidato. Sí. Yo creo que Acuña, porque también debo decir, yo no sé si Coqui coincide con esto, yo creo que el libro lo trata con mucho respeto. O sea, el lector no va a encontrar de mí en el libro un calificativo o un adjetivo contra el señor, mucho menos un insulto o un agravio, ¿no? El libro es, yo creo, un trabajo de investigación justo que presenta hechos absolutamente documentados y que no necesita de lanzarle adjetivos al señor Acuña. Y en esa justicia yo debo decir además que a mí el señor Acuña me parece, a mucha gente le parece que no es una persona inteligente, pero yo creo que hay ahí una medida de la inteligencia desde lo convencional, que es esta inteligencia, digamos, académica, o si quieres, esta inteligencia desde los grados o títulos, que incluso los tiene, aunque, digamos, el libro también demuestra que hay muchas dudas sobre eso. Yo creo que Acuña tiene más como una inteligencia intuitiva, ¿no? Y especialmente dedicada a los negocios. Él es un gran identificador de oportunidades comerciales, que es algo que probablemente ha heredado de su padre, de Héctor Acuña, que era un gran comerciante, y que esto me lleva rapidito a decir que, bueno, que los orígenes de Acuña tampoco son pobres y nunca lo fueron, ¿no? Que es otra de las cosas que el libro termina de desmitificar. El supuesto origen humilde de Acuña es una mentira tan grande como la catedral, ¿no? Entonces yo sí le reconozco, mira, ese mérito de la intuición, del olfato, desde el pragmatismo, ¿no? Esta inteligencia casi vivencial, especialmente para ubicar oportunidades de negocio. Nos encantaría, Christopher, seguir dialogando. Se nos quedan por ahí algunas preguntas. Lamentablemente el tiempo es cortísimo y tenemos varias actividades, pero a toda la gente que nos ha preguntado aquí en ICA dónde adquirir el libro, pues tenemos una noticia que nos acaba de dar Ibero Librerías, que tiene un 30% de descuento para todos los que compren en la feria, así que pueden ingresar a la tienda virtual, pueden escribir allí al código que les va a proporcionar Ibero Tiendas ICA y adquirir los libros como Plata como Cancha, que es el libro que estamos presentando ahora con un 30% de descuento. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Christopher, por haber cedido un poco de tu tiempo. Sabemos que estás trabajando en este momento y te auguramos mucho éxito. Sigue escribiendo, por favor, sigue contándonos más verdades que necesitamos conocer. Y agradecer también a Coqui Tume por habernos acompañado en esta presentación desde Trujillo. Muchísimas gracias a ambos. Un saludo final, Christopher. Muchas gracias, Lady Coqui. Encantado de conversar con ustedes y cuando quieran, por favor, encantado de seguir conversando sobre el libro y sobre los temas que ustedes crean necesarios. Gracias. Muchas gracias, Coqui, tu despedida. Sí, Lady, muchas gracias. Christopher, realmente nos has regalado un libro exquisito que yo invito a todos los lectores, a todos los seguidores de la FIL-ICA a que lo adquieran, porque realmente es un libro que vale la pena tener en biblioteca. Gracias a todos quienes nos han seguido en esta transmisión y a los que van a ver luego la repetición. Gracias, FIL-ICA, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, un abrazo cordial y nosotros nos reencontramos en breve a las 7 en punto con Sonalito Esta, porque vamos a presentar también el libro Costumbres, así que no se lo pierdan, nos vemos en breve.